Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Vamos a conversar sobre diferentes escenarios de la geopolítica latinoamericana e internacional. No solamente sobre Cuba, aunque vamos a empezar, por supuesto, en coherencia temática con este canal, Cuba Información. Vamos a empezar a hablar sobre Cuba, sobre la política genocida del gobierno de Estados Unidos contra la economía de las familias cubanas, que se resiente de una manera directa e indirecta de toda la batería de sanciones, toda la política de bloqueo económico, financiero y comercial, de la inclusión de Cuba en una lista de países terroristas que le impide hacer transferencias bancarias, recibir créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño decía hace muy poco en el Congreso Internacional de Pedagogía 2025 que se celebraba en La Habana, decía unas palabras dirigidas a Donald Trump y no precisamente, yo creo que reflejando además el valor o los valores que se inculcan en la educación de Cuba, no precisamente suplicando al emperador, sino plantándole cara a Trump y a cualquiera que quiera meter sus patas y sus garras en la soberanía de Cuba. Era un pionero cubano, un escolar cubano, que decía, se llama Sergio: vivo en Cuba, tengo 11 años, sé que usted no le prestará atención a lo que le voy a decir, pero igual no me voy a callar. Sé que Cuba no es perfecta, pero aquí tenemos nuestro sol, nuestra música, nuestra familia, y eso nos hace felices. Pero si usted nos pone más trabas, recuerden, 243 sanciones aprobó Trump en su primera legislatura, en su primer mandato, y ahora acaba de aprobar algunas más. ¿Cómo vamos a poder seguir soñando? ¿Cómo vamos a construir un mundo mejor? Le voy a mandar un dibujo en él, niños de todas partes del mundo, cogidos de la mano, bailando, riendo. Y cuando digo todos los niños y niñas, también hablo de los de Palestina. Sí, porque esos también importan. Todos los niños y niñas importan, aunque usted no lo crea. Y no nos vamos a callar, vamos a luchar por nuestra felicidad, por la paz. Vamos a demostrarle que los niños y niñas somos más fuertes que usted. Y acaba la frase diciendo, seremos como el Che. Bueno, pues así empezamos este programa con unas palabras que son el reflejo de lo que se inculca en Cuba, en las escuelas de Cuba. Algunos dicen, no, es adoctrinamiento. No. Son valores. Valores de, no solamente de resistencia, sino de orgullo. Frente a un imperio, frente a un agresor que quiere pisotear los derechos de un pueblo, la economía de un pueblo, de hecho lo hace. Y frente a eso, mucha resistencia y mucho espíritu patriótico y de defensa de su nación. Así empezamos este programa. Bienvenido, Lázaro Oramas. Tremendo. Excelente siempre la presentación del programa y desde luego, como siempre, también enviamos un abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y también, por extensión, a todos los interesados en la temática cubana y en la verdad que tenemos que decir en nombre del pueblo cubano, la verdad de Cuba ante las pretensiones del imperio de los Estados Unidos. Pues bueno, esto es una expresión del sentimiento que está en el alma del pueblo cubano, en la sociedad cubana y también, cómo no, en los niños cubanos, niñas y niños, con una educación que es lo que tú dices. Ahora hablarán los odiadores, los sinvergüenza, de que adoctrinamiento y tal. No, es educación, educar en valores, en sentimientos patrios, educar en la verdad de una isla del Caribe con 11 millones y poco de habitantes que está siendo acosada, agredida sistemáticamente de una forma cruel, de una forma criminal, por la potencia imperialista más grande de la historia, los Estados Unidos de América. Es una agresión sostenida en el tiempo
que se convierte en el bloqueo económico, financiero y comercial más largo, más profundo, más abarcador de toda la historia. Entonces, la educación va dirigida a esos valores, los valores de resistencia, los valores de saber dónde está el mal, dónde está el bien y dónde está el camino que ha escogido y dónde y por qué el camino que ha escogido la mayoría del pueblo cubano. Hay que decir, para que nadie se... que cuando triunfa la revolución, más del 90% del pueblo cubano estaba apoyando y participando a la fuerza revolucionaria encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Es decir, que no era que llegó más del 90% apoyando la revolución, y ese apoyo mayoritario existe, está presente todavía y está presente en una carta tan bonita, tan emotiva como la que este niño de solo 11 años le ha dirigido al presidente de los Estados Unidos. Realmente, si esto es adoctrinamiento, que viva el adoctrinamiento, porque es ser educado en no dejarse avasallar, pisotear, no ponerse de rodillas, resistir, sacar los dientes, las uñas y lo que haga falta contra alguien que te trata de matar de hambre, sí, de apagones, de carencias, etcétera, etcétera. Y ese que te trata de matar por hambre, apagones y carencias, uno de los nombres, aparte de Donald Trump, que finalmente Donald Trump poco sabe y poco le interesa a Cuba, pero se deja llevar por otros individuos que saben algo más, aunque sea en la lejanía, aunque sea por la obsesión que tienen, algunos por origen familiar, contrarrevolucionario, burgués, batistiano, etc., como Maurice Claver Caron. Un artículo de Joana Tablada que recomendamos, publicado en Cuba Información y en Cuba Debate, se llama Claver Caron y su obsesión por Cuba. Recuerda Joana Tablada que este individuo, que es ahora mismo el enviado especial para América Latina de Donald Trump y del Departamento de Estado, este individuo colabora o trabaja directamente con Marco Rubio, con el secretario de Estado, y sabemos que pertenecen a esta mafia cubano-americana de lejanísimo origen cubano. Bueno, pues ha declarado últimamente que ahora sí, es verdad que le quedan pocos días al régimen cubano, a la revolución cubana. Podemos reírnos de la paz. Nos podemos reír en su cara. Sí. Habla además de que va a implementar medidas y acciones creativas. Y dentro de esas acciones creativas, bueno, hay varias iniciativas. Rick Scott, otro fascista, está proponiendo la suspensión definitiva de los viajes entre Estados Unidos y Cuba, que una medida que afectaría directamente a todas las familias cubanas, quiero decir, a las que, o la parte de las familias cubanas que viven en Estados Unidos, sobre todo en Miami, en la Florida, pero les da igual. La cosa es hacer daño a la economía en cualquier aspecto, a la economía cubana y a la economía de las familias. Nos dice Joana Tablada que Claver Caron fue con Marco Rubio el arquitecto y verdugo que desde la Casa Blanca diseñó y ejecutó en solo 2 años, desde el verano del 18 hasta enero del 21, más de 200 medidas adicionales al bloqueo, con el propósito de lograr que Cuba colapsara. Son las medidas creativas, estas son las medidas creativas, que ahora quiere más, no sé cuál más puede haber, porque yo creo que es un país que está absolutamente ahogado, asfixiado por todos los sitios, no sé qué más pueden hacer. Y ahora vienen, claro, ahora ya vienen con las amenazas y con la argumentación, porque siempre tienen que tener algún tipo de excusa, argumentación, para sostener lo que viene después, ¿no? La infamia y el crimen. Ahora la argumentación es que Cuba juega con el tema migratorio, que somos enemigos de la humanidad y una amenaza. Es decir, ellos que han generado una ola migratoria masiva en los últimos años, como nunca había habido en toda la historia de la Revolución Cubana al menos, que la han generado a través de la asfixia económica al país, ahora, por supuesto, le echan la culpa al gobierno cubano y dice que Cuba es una amenaza,
que es un enemigo de la humanidad, eso lo dijo el otro día Marco Rubio, y que hay que tomar nuevas sanciones. Esas nuevas sanciones provocarán más emigración. Incluso pudiera ser que lo que busquen es una crisis migratoria televisada, vamos a decir. Una ola de balseros, ¿no? Que es lo que podría ser una argumentación para declarar a Cuba peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos e incluso justificar una intervención. Bueno, esperemos que por la cabecita de estos criminales no pasen esas ideas, o por lo menos que no las lleven a cabo. Bueno, aquí estamos asistiendo una vez más, por enésima vez, a las pretensiones del imperio de los Estados Unidos, representado ya sea por el Partido Demócrata, ya sea por el Partido Republicano, de intentar asfixiar completamente la economía cubana y consecuentemente al pueblo cubano, para que el pueblo o se levante contra su propio gobierno o sencillamente cree las condiciones internas que justifique una intervención militar de los Estados Unidos. Es decir, que estamos ante a cara quitada, ¿no? A chaleco quitado, de una potencia imperialista criminal, con políticas criminales para los países, para los gobiernos y para los pueblos que no se doblegan a sus intereses hegemónicos. Es decir, que ahora viene esta administración encabezada por uno que ya estuvo, Donald Trump, y planteando ya no solo un análisis, vamos a hacer un análisis de los países que no tenemos, con los cuales no tenemos buena relación, etcétera. Vamos a analizar, vamos a promover valores para que haya un acercamiento, unas buenas relaciones respetuosas con el área. No hay nada de eso. Aquí se ha activado y de una forma, digamos, violenta en las palabras, en las acciones, la doctrina Monroe. Esa doctrina que ahora resucita con esta administración, siempre ha estado presente, pero sobre todo ahora con esta administración, la doctrina Monroe y todo el peso, todo el diseño de esa doctrina, pues, ¿contra quién? Contra un país, Cuba, una isla pequeña del Caribe, y también amenaza a Nicaragua, a Venezuela, perdón, y está al desnudo la naturaleza criminal del imperio de los Estados Unidos, una naturaleza que persiste en una política fallida y que no va a tener ningún éxito. Hagan lo que hagan, no lo va a tener. Hay un pueblo mayoritario, consciente del momento histórico en que está viviendo y que queremos y amamos a Cuba, a la Cuba revolucionaria, a la Cuba de Fidel, a la Cuba del Che, de Camilo, de Raúl, etcétera, de Vilma, de una generación heroica de cubanas y cubanos que lucharon durante decenas de años por una Cuba libre, independiente y soberana. Y va a venir ahora, el Carone, a más medidas, o sea, creativa, de una forma ya abierta, sin ningún respeto al derecho internacional, sin ningún respeto a la autonomía de los países, en el caso de Cuba, al derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, como dice este hombre, bueno, ya después hablaremos de ello, ¿no? Uh-huh. El tema del Canal de Panamá, ¿no? Todo es mentira. O sea, tejen una tela de mentiras, de manipulaciones, sin prueba, sin presentar una prueba, para justificar acciones punitivas, acciones injerencistas, incluso de guerra en países supuestamente no. Países, en el caso de Cuba, independiente y soberano. En el caso de Panamá, vamos a decir,
a ver lo que determina la presidencia de ese país y el pueblo panameño, cuando se está flagrantemente amenazando la soberanía, amenazando lo que se ha logrado, el logro importantísimo de los acuerdos firmados por el Canal de Panamá para la soberanía panameña. Bueno, estamos ante eso, una administración que ya se proyecta con un avance realmente criminal, injerencista y criminal hacia los países que no comulgan, que no se doblegan, que no se agachan ante las pretensiones del imperio. Parece que una de las prioridades en su política de agresión es América Latina y es Cuba fundamentalmente. Luego en otros escenarios ya veremos, analizaremos luego el tema de Ucrania. Parece ser que tienen otra política, quizá con los fuertes, el caso de Rusia, tienen otro talante. Bueno, se van a volver a quedar con las ganas, dice Joana Tablada en el artículo. Claro que podemos y debemos hacer mucho mejor las cosas en nuestra casa y lo haremos, pero es injusto dar la razón a quienes quieren responsabilidad a Cuba del impacto de tamaño atropello. Resistir ya ha sido toda una proeza. Bueno, analizamos en el anterior programa y en un vídeo, en un trabajo en la sección de lecciones de manipulación, analizábamos el periodismo independiente, dependiente del dinero de la USAID, periodismo cubano independiente. Y parece ser que esto no les gusta mucho a los dependientes, a los que reciben el dinerito de la USAID, de la ANET, de otras agencias del gobierno de Estados Unidos, que no son más que peones asalariados, son mercenarios, colaboracionistas. Eso no lo puede permitir ningún país, que se reciba dinero, organizaciones, medios de comunicación, para justificar y colaborar con una política de guerra contra tu propio país. Eso no lo permitiría. No lo permite la Unión Europea, no lo permite Estados Unidos y tampoco lo permite Cuba. Pero a estos medios no les gusta que Cuba Información analice todo esto. 14:30 dice, este mismo jueves, Cuba Información, un canal castrista financiado con fondos públicos españoles a través de entidades vascas, luego hablamos de esto, volvió a la carga definiendo a la agencia USAID como un ariete de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lázaro, pero eso lo has dicho tú, ¿eh? Eso yo no lo he podido decir. Lázaro, te has pasado. Bueno. Es increíble, increíble. Bueno, primero aclarar que este medio, desde ya hace 6 añitos, no recibe ningún dinerito, ninguna subvención directa de esto que dicen de fondos públicos españoles que sostengan el medio. Aquí el financiamiento de Cuba Información es a través de unos 50 colectivos que aportan un poquito de dinero, a través de 250 personas que aportan un poquito de dinero y para de contar, ¿eh? Y segundo, el financiamiento que se obtuvo hace un montón de años para este medio no es el financiamiento para intervenir en un país aplicando o defendiendo la política de agresión y de guerra económica de una potencia. Es decir, no es un servicio de mercenarismo, no tiene nada que ver. Nosotros lo que hacemos es una información alternativa a lo que el conjunto de los medios de información o de desinformación dan sobre un país agredido. No tiene absolutamente nada que ver. Pero repito, se sostiene Cuba Información con dinero popular, con una suscripción popular del movimiento de solidaridad y de personas, etcétera. Bueno, Lázaro, ariete de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿cómo has dicho eso de la USAID, por favor? Hay que ser de lo que no hay. Hay que ser un malnacido, malnacida para una basura de este calibre, una mentira de este calibre,
porque se ve que, bueno, que les duele, la verdad les duele, porque están instaladas en la mentira y están instalados con grilletes en manos y pies en la esclavitud del imperio de los Estados Unidos. Y sigo diciendo imperio de los Estados Unidos, el imperialismo yanqui. O sea, capaz de domesticar y despojar de los auténticos valores que debe asistir a personas nacidas en Cuba. Pues no. Personas que están colonizadas, posiblemente no lo reconozcan, no lo sepan, con mentes colonizadas y sirven vilmente a los intereses de esa potencia criminal, hegemónica de los Estados Unidos. Allá ellos con su conciencia, pero hay somos millones y millones de cubanas y cubanos que, como hemos dicho antes, están firmemente con los pies en la tierra en Cuba, defendiendo su patria, defendiendo los logros de la revolución, que han sido muchos a pesar del bloqueo, a pesar de las agresiones, a pesar de la manipulación, de la mentira, del odio. A pesar de todo eso, Cuba ha tenido y tiene logros que son utopía para una mayoría, la gran mayoría de países del llamado tercer mundo. Entonces este medio, el 14 y medio, es un medio que quien lo dirige hace unos años, no mucho, pero hace unos años quedó descubierta, quedó totalmente en una entrevista, quedó al descubierto de la ignorancia que la asiste, de la mentira que la asiste, de la bajeza que la asiste. La bajeza, la desconexión con el pueblo cubano. Y esa entrevista, hecha por un intelectual francés, Salim Lamrani. Exactamente. Dejó al desnudo, con preguntas muy precisas, bien medidas, respetuosas, pero dejó al desnudo la mentira que es esta persona que dirige el... Giovanni Sánchez. Yo no quiero decir el nombre porque se me va a la... Te atraganta. Este 14 y medio. Un medio al servicio de las políticas más abyectas, más criminales, cuanto tanta desinformación que sale desde los centros de inteligencia de los Estados Unidos, la USAID, tapadera la CIA, la ANET, tapadera la CIA, el gobierno de Estados Unidos. Bueno, a eso sirve el medio 14 y medio. Así que, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más? Bueno, pues con orgullo aceptamos las críticas de todos estos medios, que finalmente son medios que sostienen y después dice, una política criminal. Que son independientes. Hay que Le llaman independiente a cualquier cosa, ¿no? Sí, independiente de. Almo dice, no tenemos que ver con el gobierno cubano, nosotros somos independientes. No, ustedes tienen que ver con el gobierno imperialista de los Estados Unidos y son dependientes de ese gobierno. No hay más que leer cualquier nota, noticia, entrevista, reportaje de este medio y de todos los demás, que son decenas de medios. Sí, claro, hay dinero. Para ver que el relato, la narrativa, es exactamente igual a lo que dice el Departamento de Estado, con sus matices, unos y otros, unos más extremistas, otros más moderados, pero todos justifican la política de bloqueo económico diciendo o que no existe, es decir, endilgando todas las carencias que sufre el pueblo cubano al sistema, al gobierno, que por supuesto tendrá sus errores, pero que ningún país del mundo puede organizar su economía, puede satisfacer las necesidades económicas de las familias en unas circunstancias semejantes de asfixia y de bloqueo financiero, económico y comercial. Bueno, han aparecido algunos datos más sobre esto, sobre el financiamiento de la USAID a medios de comunicación. ¿Se acuerdan de El Toque? El Toque, este medio también digital que además tiene una actividad muy vinculada a la inflación en Cuba, a la tasa de cambio artificial que impone a la ciudadanía y que hace un daño terrible a las familias cubanas. Bueno, pues en un artículo, en un reportaje del diario El País
que además sirve para justificar el dinero de la USAID a todos estos mercenarios, titulado La suspensión de fondos de la USAID, el último gran golpe a la prensa independiente latinoamericana. Tócate las narices. Que lo firma Carla Gloria Colomé, esta periodista independiente cubana que estuvo cobrando de la NET, es decir, del gobierno de Estados Unidos durante muchos años, cuando trabajaba en El Estornudo, un medio financiado por la NET, aparte de por la ONG de George Soros, pues nos dice, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Según José Hassan Nieves, el director de El Toque, el medio que preside, que dirige, perdería el 50% de su presupuesto de este año de llevarse a cabo una cancelación total. De momento han congelado los fondos. Esto es lo que dice, nos lo dice el diario El País, no nos lo inventamos nosotros. Y en una entrevista a LATAM Journalism Review, que es otro medio de estos, pues me imagino que estará también tarifado por el gobierno de Estados Unidos, titulado Diversificación de ingresos, la diferencia entre sobrevivir o no a la suspensión de apoyos de Estados Unidos para medios independientes. Y entonces le hacen una entrevista al José Hassan Nieves, director del Toque. El Toque, mediante una estrategia de diversificación de ingresos, prevé que el impacto de la suspensión de apoyos de entidades estadounidenses sea del 50% de su presupuesto anual, a diferencia de otros medios independientes de Cuba, que hay un montón, que dependen hasta un 100% de estos fondos. O sea que este es medio mercenario. Los otros son mercenarios al 100% y este es al 50%. Bueno, esto habría que verlo. Pero el Toque podría reducir, en todo caso, de 30, tiene 30 empleados. Ya podríamos tener nosotros 30 periodistas aquí trabajando, a 10 empleados. Ya dijimos, la USAID en 2023 pagó 6.200 reporteros en el mundo, 707 medios independientes y 279 organizaciones mediáticas, según Reporteros Sin Fronteras, que encima justifica todo esto y le parece que así es como se mueven los libres flujos de la información frente a gobiernos autoritarios, pero con el dinerito del imperio. Sí, el imperio y desde luego del contribuyente estadounidense. Ha servido también para aumentar la injerencia a los países que son incómodos para el imperio de los Estados Unidos. Ha servido también, lo USAID, para diseñar estrategias para subvertir el orden interno de los países que son molestos para Estados Unidos, para las políticas hegemónicas de los Estados Unidos. Es decir, que ha ido abarcando, se ha ido diversificando su función y abarcando espacios, pero espacios de injerencia, espacios de subversión y también de, como el caso de Cuba, hay que recordar este proyecto que explotó, el cubaneo, el Zunzuneo, aquel, sí. También, o sea, para ir, sobre todo en las capas más jóvenes, la generación más joven del país, del pueblo cubano, pues ir creando las condiciones para que esa generación joven, pues, se aparte del proyecto revolucionario emancipador que es la revolución y sea una punta de lanza, un estilete futuro en la política de Estados Unidos contra Cuba, que no es otra cosa que anexar el país, colonizar el país, y a lo que sirven estas personas, esta gente, vamos a decirles gentuza, chicos, son una gentuza, que sirven vilmente a los intereses de esa potencia hegemónica que son los Estados Unidos. Son personas, como hemos dicho en anteriores programas y lo repetimos, desclasadas, desnaturalizadas, que han vendido su alma al diablo y responden fielmente a las políticas, a los intereses de la potencia imperialista de los Estados Unidos. Una potencia criminal, genocida. Hay que ser un cucaracho, una cucaracha. Y de forma tan vil prestarse para
los intereses o defender, incluso apoyar los intereses de una potencia extranjera contra el país y el pueblo que un día los vio nacer y al que un día pertenecieron. Entonces, bueno, vamos a cambiar a un asunto un poquito más positivo. La colaboración médica cubana en México. Tenemos varios reportajes en el diario La Jornada. Uno se titula Embajadores de la Salud, los galenos de la isla trabajan con pocos recursos y mucha voluntad. Repasemos que hay un convenio de salud entre Cuba y México. Cuba ha proveído a México, por ejemplo, de vacunas contra la COVID en estos últimos años. La Abdala, millones de vacunas han sido puestas entre la población mexicana y hay varias brigadas, sobre todo de especialistas médicos, que es lo que falta en determinadas zonas, comunidades de México, en su sistema público de salud. Que ha sido desatendido por décadas de neoliberalismo, de capitalismo salvaje en algunos casos, y que ahora, bueno, gracias a este convenio, pues esas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, zona de Guerrero, de Chiapas, etcétera, las zonas más empobrecidas del país, tienen un servicio médico de calidad que ofrecen los médicos, las médicas de Cuba. Hay cerca de 3.000 cooperantes en un país donde hay una falta clarísima de especialistas. La presidenta del país decía que este convenio va a durar y que paralelamente el país invierte en la formación de su propio cuerpo de especialistas médicos, como es lógico, no puede haber una dependencia tampoco de Cuba en este aspecto. Es un reportaje, el de la jornada, que se centra en el estado de Chiapas, donde hay 179 especialistas de Cuba en 31 de los 124 municipios. Su presencia en las comunidades, donde históricamente han padecido un servicio de salud muy deficiente, con realidades de opresión sistemática como el racismo, la pobreza extrema, ha marcado una gran diferencia por la disposición de los médicos, médicas de Cuba en la atención. Hay una diferencia, lo subraya el reportaje, absoluta en el trato, en el tratamiento, que se traduce en un verdadero derecho a la salud. Son comunidades, el reportaje se centra, por ejemplo, en una comunidad donde se habla el tzeltal, donde, por ejemplo, las decisiones se aprueban en asamblea. La propia decisión de ser atendidos por la brigada cubana se debatió, se escucharon las opiniones de la población y finalmente se decidió que era una cosa muy buena y es cuando empezó la atención. Ahí viajaron, por ejemplo, 3 profesionales de apellidos Bermúdez, Creisel, la doctora Trejo, y uno de ellos dice que ha estado en 8 países como cooperante médico, pero que le faltaba México. Bueno, son estas realidades que los medios de comunicación, salvo medios alternativos o de izquierda como La Jornada, reflejan. Bueno, es una expresión de solidaridad, de mutua, es una expresión de verdadera amistad, de complementación y que resalta, ¿no?, y engrandece, embellece las relaciones entre dos países hermanos, dos países con una historia preciosa de lucha por la soberanía, por la independencia, como es Cuba, México y Cuba. Pues aquí esto, podemos decirlo así, es la voluntad soberana de un pueblo en permanente revolución como es el pueblo cubano. Al llamado del presidente AMLO, viendo la necesidad endémica de su país en cuanto a la atención médica a numerosas poblaciones, comunidades apartadas, empobrecidas, dejada de la mano, como se dice, ignorada por los gobernantes de turno hasta la llegada de AMLO, pues están recibiendo la atención
médica gratuita en cuanto a de paciente médico, profesional de la salud, que tanto necesitan y que tanta falta hace no solo en México, en muchos países, la gran mayoría de países del tercer mundo, países que tienen sistema capitalista, no vamos a ignorarlo, pero que están hay grandes espacios, grandes poblaciones de miseria, de desatención, etc. Pues bueno, ahí están los médicos cubanos, profesionales de la salud, que están trabajando en las regiones más apartadas, las comunidades más apartadas del país, brindando una atención de calidad, profesional, y México agradece eso, el pueblo mexicano agradece eso. Afortunadamente está gobernando una presidenta con unas cualidades y un nivel extraordinario, una presidenta volcada hacia su país, hacia su pueblo, para mejorar las condiciones de vida y atajando una serie de males y anomalías dentro del sistema en general, del sistema político, económico, social, pero dedicada a su pueblo, dedicada a sanear todo lo que sea saneable en la patria mexicana. Los cubanos están allí, cubanas y cubanos de distintas, especialistas de distintas áreas, para atender, ayudar y salvar vidas y mejorar las condiciones en lo posible de esas comunidades apartadas de México. Bueno, y hay que decirlo con toda claridad, Cuba también recibe un ingreso por estos servicios médicos que destina a su sistema de salud, a salvar vidas en Cuba. Claro. Y esto es lo que han querido truncar, destruir, como consiguieron destruirlo en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en otros lugares del mundo. Consiguieron destruir la atención médica a millones de seres humanos en estos países, consiguieron destruir los ingresos que beneficiaban a millones de seres humanos en Cuba, lo consiguieron destruir todas estas organizaciones ligadas al gobierno de Estados Unidos, como Prisoner Defenders y otras. Y las consecuencias de todo eso, han sido la desatención, muertes. Las consecuencias han sido la carencia de medicamentos, el retraso en las operaciones quirúrgicas en Cuba, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la ausencia de derecho a la salud de millones de personas en la Amazonía brasileña, en comunidades rurales de Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, después enarbolan la bandera de los derechos humanos. Es lo más cínico, lo más hipócrita que se pueda concebir. Dentro de las tantas cosas que está permeada por la hipocresía, la mentira, la maldad, esta es una de ellas. Y son los derechos humanos, pero los derechos humanos y los derechos humanos de las personas que son atendidas por estos profesionales de la salud, eso no cuenta. Pero ellos, su narrativa, esta narrativa mentirosa de que esos médicos son esclavos, este médico que ha estado en 8 países y que dice que le faltaba México, ¿es un esclavo? Es un esclavo que va a 8 países. Es un ejemplo. Que va a 8 países y le faltaba México. Y ahora ya son 9. ¿Ese es un esclavo? Ah, no. Son esclavos los poquitos que han entrado por el aro del chantaje, que han entrado en tu juego, en vuestro juego, que los podéis presentar como médicos que han sido explotados por el régimen cubano. No. Son médicos que estaban aportando, primero que estaban recibiendo un salario multiplicado con relación al que recibían en Cuba estando en esas brigadas, pero además aportaban a un país bloqueado recursos para poder mantener el sistema de salud que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de ese país bloqueado.
Y lo que habéis conseguido vosotros, vuestras organizaciones y, por supuesto, fundamentalmente, el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Estado, lo que consiguió es destruir todo eso, dañando no solamente al pueblo cubano, sino también a otros pueblos. Trataremos este tema en próximos programas porque tenemos informaciones nuevas que van a ser de mucho interés. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño salto hasta Argentina. Saben de qué les vamos a hablar, ¿verdad? Les leo un tuit de Javier Milei. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos. El mundo quiere invertir en Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Y esto hace unos días promocionaba, divulgaba, favorecía la inversión en las criptomonedas Libra y todo lo demás, todo lo que ha ocurrido, creo que ya lo han leído, ¿verdad? Hubo una burbuja, hubo una estrepitosa caída y ha habido pues entre 40.000 y 70.000 personas afectadas, muchas de las cuales han perdido todos sus ahorros. 286 millones de dólares perdidos. Incluso el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan lo que pudiera ser una operación criminal. Y hay muchas otras informaciones, algunas posiblemente no sean ciertas. Hay acusaciones de que el jefe, el director de esta operación, Libra, el empresario, vamos a llamarle de alguna manera, el mafioso que está detrás de todo esto, decía que tenía comprado al presidente Javier Milei a través de comprar a su hermana Karina, que es una colaboradora de él en el gobierno, que viaja con él siempre a los países, ¿no? Pero a mí lo que más me alucina de todo esto, bueno, al margen de que refleja lo que es el modelo liberal que defienden estos individuos, ¿no? Que es el modelo del casino, de que hoy doy un pelotazo, si te sale bien, multimillonario, y si me sale mal, voy a la ruina absoluta, empobreciendo a la gente sin ningún problema. Y además de eso, bueno, pues destruyo el Estado, porque yo he entrado al gobierno, al Estado, para destruirlo, eso es lo que ha dicho muchas veces. El Estado, ese Estado que debe proveer de derechos, garantías, recursos para la alimentación, la educación, la cultura, etcétera. No, el modelo del señor Milei es destruir todo eso, que la gente se busque la vida, y si te va bien, sobrevives, vives o vives muy bien, y si te va mal, te mueres. Ese es el modelo, ¿no? Pero lo que más me alucina, digo, de todo esto ya como periodista, es la intervención de un periodista pagado, comprado por el señor Javier Milei, por el gobierno, que paga a su medio de comunicación para hacerle una entrevista con la cual Milei blanquearía de alguna manera todo este turbio asunto, justificarse ante la opinión pública a través de esta entrevista, que indudablemente tuvo muchísima audiencia, lógicamente, ¿no? Porque esto no solamente ha afectado a miles de personas, sino que ha sido un escandalazo mundial y absoluto. Bueno, pues tuvieron el pequeño desliz, error, ojo, no sé, yo quiero pensar que había alguien que hizo esto, que es subir el vídeo al YouTube, que lo hizo a propósito, para denunciar a estos sinvergüenzas. Para denunciar no solamente al gobierno argentino, sino al medio de comunicación. Y en este vídeo, subido por error, no habían quitado una parte muy importante, y es: el ministro de Economía entra en escena, interrumpe al periodista, y el periodista admite que es verdad, que le habían pasado las preguntas por escrito, que le habían pasado el guión de la entrevista, que estaba haciendo las preguntas, que le había pasado el gobierno para hacérselas al presidente, pero no solo eso, sino que él admite que el trozo de respuesta de Javier Milei que antecedía a la interrupción, que era incorrecto, que le podía traer algún problema jurídico
al presidente. Es decir, era un paripé justificatorio pagado por el gobierno argentino con un periodista pagado para justificar ante la opinión pública lo absolutamente injustificable. Eso sí, el tono de la entrevista era a veces un poco, no te voy a decir agresivo, pero era un poco punzante, ¿no? Bueno, sí, pero usted realmente tuiteó aquello desde una cuenta personal. Bien, pero usted es el presidente de Argentina, claro. Quiero decir que usted no puede diferenciar entre lo privado y lo público porque es el presidente. O sea, hubo un tono así como que incisivo, ¿no? Pero en el fondo era un paripé, ¿no? Increíble. Este periodista, por supuesto, le están poniendo a parir y está contraatacando de una manera desesperada contra otros periodistas que también han recibido dinero. Entonces se está montando una bola de basura que le llega al señor Milei hasta aquí, a ciertos medios de comunicación de Argentina hasta aquí, y que no refleja otra cosa que el modelo corrupto, protocapitalista, que se ha tratado de implantar en este país. Bueno, en los próximos días ya saldrán más noticias y noticias que esclarecerán mejor cómo calificar esto. Realmente uno se queda sobrecogido cuando ve estas situaciones que, bueno, en América Latina y el Caribe. Y en este caso Argentina, la persona del presidente Javier Milei, ultraliberal, no cree en el Estado, quiere desmantelar el Estado, el sálvese el que pueda, es la política del sálvese el que pueda, pero bueno, dentro de ese sálvese el que pueda, vamos a crear algo para que la economía argentina crezca y será un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a crearlo, anuncia el 14 de febrero, una nueva criptomoneda, Libra, También todavía no se sabe si es que lo engañaron o él a su vez estaba en la jugada y ha engañado a miles de personas. Se está hablando de que es la estafa más grande de la historia en América Latina y el Caribe. Oigan eso, la estafa más grande que se haya producido en la historia de América Latina y el Caribe. Y bueno, vamos a ver en el mundo, pero América Latina y el Caribe, y mira que ha habido estafadores, Mira que ha habido estafadores y gente despreciable que, bueno, jugando con la vida de los incautos, porque desgraciadamente siempre hay personas que ven en el azar la salida de la miseria, de la pobreza, de la enajenación, en fin. Entonces, en este caso, a mí llama la atención que un presidente de un país, sea Argentina, sea de cualquier país, se meta en estas cosas tan turbias, que es como caminar por arenas movedizas, ¿no? Y este hombre que habla, pero qué libertad, pero qué tipo de libertad es la que pretende implantar en Argentina este hombre. ¿Cuál es el concepto que tiene de libertad? Este es el concepto de libertad. La gente tiene que salir corriendo porque es una estafa total. Dice, bueno, de hecho, la gente, claro, hay la gente que están, bueno, que tienen el dinero como lo más grande, el dinero es todo, el dinero lo logra todo, lo consigue todo, en fin, el dinero, la ansiedad. Invierta en un capital, creo que están hablando de 4.000 millones que se han perdido, que se han dilapidado. Resulta que viene esta página, creo que estuvo 9 horas, según las noticias más recientes, 9 horas, pero alguien se dio cuenta de que la cosa no iba, que había algo que no estaba funcionando. Llegó a un tope y de ahí ¡boom!, se desplomó todo. Y se está hablando de 40.000, hasta ahora, 40.000 personas que han perdido casi todo unos casos todo y casi todo su capital en una inversión, en una criptomoneda nueva
pero que todo está permeado por el fraude, todo fraudulento, todo opaco, muy opaco, y toda esa opacidad pues le ha dado en la cara a este señor ultraliberal y que viva la libertad carajo. Pues bueno, ahora vamos a ver, me imagino, nos imaginamos que habrá un proceso una vez que salga a la luz todo, porque hay muchas temas ahí de corruptelas, de favoritismo, bueno, y que un presidente caiga en esa vulgaridad, pues la verdad que deja mucho que desear. Bueno, dicen que el embargo, que el bloqueo, que las sanciones, que no tienen incidencia en las economías de Cuba y de Venezuela, que todo es culpa del sistema, del régimen, porque las sanciones van a los funcionarios, a las empresas de los militares, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver algunos datos de lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué está ocurriendo en la economía de Venezuela lo que está ocurriendo. Bueno, primer dato. La presencia la emigración sin papeles de Venezuela por el paso del Darién ha disminuido un 94%. En 2024, Venezuela ha crecido el 8,5% con 14 trimestres de crecimiento. 3. El presidente de Chevron, multinacional petrolera estadounidense, que tiene una licencia aprobada por Joe Biden en 2022, es decir, una excepción a las sanciones contra Venezuela, y que por tanto está vendiendo el petróleo venezolano en Estados Unidos, declaraba, en apoyo al acercamiento de Donald Trump a Venezuela, declaraba la relevancia del crudo venezolano en el mercado global y su peso estratégico para Washington. En una entrevista, el petróleo pesado del país es fundamental para el funcionamiento de las refinerías costeras estadounidenses. Con las sanciones originales de Trump, dice en una entrevista, el petróleo venezolano no podía entrar a Estados Unidos. Luego, la administración Biden permitió su ingreso. Y nuestro enfoque como multinacional, que se beneficia, por supuesto, de todo esto, es ayudar a los encargados de formular políticas de Estados Unidos, es decir, el departamento, la Casa Blanca, a entender el panorama completo. Es crucial que tomen las decisiones con base en datos precisos y en cómo estos cambios afectarían el mercado energético global. Conclusión. Un país sometido a miles de sanciones, pero básica y fundamentalmente, con su petróleo embargado, es decir, no pudiendo vender a Estados Unidos, principal mercado, ni a Estados Unidos ni a otros países a los que Estados Unidos impedía comprar el petróleo venezolano. Bueno, pues ¿qué pasó? Que el país dejó de vender casi el 99% de todo su petróleo, que todas las reservas de dinero, el presupuesto público, cayó al piso, que la economía acabó destruida, que se multiplicó la pobreza, la inmigración, millones de personas salieron del país, lógicamente, ante la situación. Hubo apagones eléctricos también, como en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una hecatombe económica y social en el país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que hay una senda de crecimiento vinculada precisamente a esto, a que se ha levantado un poquito el pie a Venezuela, que puede exportar y puede producir y ha multiplicado la producción petrolera. Entonces, ¿cómo me están diciendo que las sanciones no influyen en la gente? Porque esto al final, el crecimiento económico es mejores salarios, actividad económica, más productos, baja del precio de los productos, etcétera, 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 etcétera. Esto, bloquear un país económicamente es aplicar una guerra contra la gente, lo mismo que hacen en Cuba. Entonces, si ustedes me están sosteniendo que no, que eso es mentira, están colaborando con esa guerra económica, ¿eh? Y son tan criminales como el que la aplica. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí también está
o sea, la parte ideológica de todo esto, ¿no? No cabe duda que Estados Unidos sigue con esa pretensión, teniendo en la mano la famosa y tristemente célebre doctrina Monroe, de aumentarnos, retomar el poder hegemónico sobre América Latina y el Caribe que tuvo durante decenas de años, incluso desde el siglo XIX. Ya Estados Unidos estaba afilando las garras imperiales para apoderarse de América Latina y el Caribe. De hecho, le robó a México, le quitó a México más de la mitad de su territorio. O sea que el carácter criminal y expansionista de los Estados Unidos está presente en todas estas acciones ilegales que va tomando. Los bloqueos económicos, financieros y comerciales, las sanciones tanto a Cuba como a Venezuela, a Nicaragua, son ilegales. Está así sancionada en la Carta de las Naciones Unidas, en el derecho internacional humanitario y en la decencia que debe tener y el respeto, decencia y respeto que debe tener cualquier gobierno con relación a otros países. Entonces, vemos cómo en el caso de Venezuela han tratado de asfixiar, de hundir la economía de ese estupendo país, maravilla de país y de gente, de personas. ¿Para qué? Para derrotar el gobierno revolucionario bolivariano, que, bueno, primero el líder extraordinario Hugo Chávez, ahora el compañero Nicolás Maduro, pero derrotar, o sea, quitar. Ellos hicieran todo y de hecho están implementando políticas para intentar ahogar la economía venezolana y que la culpa, o sea, echarle la culpa, que es lo que siempre hacen, al gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro. O sea, Maduro es para ellos y para también Europa, los lacayos europeos postrados a las botas de Estados Unidos, al imperio de Estados Unidos, pues derrotar, sacar, que es lo que intentaron con esta jugada de Edmundo González Urrutia, Guaidó. O sea, todo esto son diseños al cual no está ajeno los Estados Unidos porque es el promotor de ellos. O sea, Estados Unidos que ha promovido estas cosas, toda esta intelequia de falsedades y de tratar de aupar a personas que no tienen un calado en la popular a la presidencia, pero sencillamente que sirva a sus intereses. Da igual lo que sea, que sirva a sus intereses. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Venezuela tiene petróleo. Entonces tiene que ahí y ve la firmeza, primero el petróleo, pero sobre todo la firmeza del gobierno bolivariano revolucionario que encabeza Nicolás Maduro. Entonces ahí, como ve que es un frente que todas las jugadas anteriores le ha salido mal, explotó lo de Guaidó, este Mundo González, la Corina Machado explotó también porque todo es una mentira, mintieron mucho, engañaron a gente de bien, pero bueno, a su gente la han engañado. Al final ven que ha sido un golpe indirecto. Este enviado especial que esta administración de Donald Trump envía a Venezuela para hablar con el presidente es un golpe demoledor para la derecha, la ultraderecha venezolana, para esa oposición de derechistas y servir a los intereses de Estados Unidos también. Pues este enviado especial pues está marcando un camino de acercamiento hacia buscar una relación que le permita a Estados Unidos acceder a esa riqueza inmensa que tiene Venezuela. Es decir, que apretaron, pero vieron que se mantuvo firme la dirección de Venezuela. O sea, han tratado de desarticular todo a través, han empleado todo, lo han estado empleando para favorecer a esa oposición revanchista, de derecha, ultraderechista, encabezada por estas personas mencionadas antes, pero hay firmeza en el gobierno bolivariano revolucionario y firmeza en el pueblo bolivariano.
El pueblo bolivariano apoya mayoritariamente a su gobierno, porque hay razones muy evidentes y poderosas para hacerlo. Entonces Estados Unidos, ante esa realidad, no le queda otra que, bueno, vamos a enviar un enviado especial a ver cómo logramos, bueno, atender estas cuestiones que, bueno, en el pasado ha estado molestando. Nosotros lo que queremos es tener las mejores relaciones. El petróleo. Todo está encaminado al petróleo para no perderse esa parte tan importante y tan necesitada de los Estados Unidos, a pesar de que se ufana este presidente Donald Trump de que producen petróleo y que tienen, bueno, que son autosuficientes, no necesitan ese petróleo porque además está a 4 días de Estados Unidos. En un petrolero tarda 4 días, como mucho, 4 o 5 a Estados Unidos. Es decir, que es algo que codicia, que necesitan, pero a la vez que codicia. Entonces tienen que ir buscando el camino para llegar a ello y aflojar un poco, como tú dices. Pero ya el hecho de aflojar un poco esas sanciones que ha dañado severamente la vida de decenas de miles de millones de venezolanos, pues ahora levanta el pie y empieza a resurgir, a florecer nuevamente la economía venezolana. Vanessa Ortiz lo resume, dice: el fruto del diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Venezuela pasó 14 meses sin vender una sola gota de petróleo, un bloqueo que afectó nuestra economía. Hoy Chevron incrementará exportaciones de petróleo venezolano, que podrían crecer el 50% este mes. Maduro acertó. Bueno, vamos a despedirnos con un tuit de Cuba Iramis, que es una respuesta a otro tuit. Primero vamos a empezar por el tuit de Ariel Maceo, que dice: hay gente que se molesta porque yo digo que los apagones en Cuba son a propósito. El régimen quita la luz a modo de control. La gente se enoja cuando se va, pero también aplauden cuando llega. El régimen lo sabe, por eso prefiere construir hoteles en vez de termoeléctricas. Oiga eso, oiga. Quiero decir... Está perdido. Hay gente que está perdida. O sea, la retórica y lo que se dice en las redes sociales puede ser cualquier cosa. Quiero decir que esto... O sea, puedes encontrarte el anormal, más anormal de todos. Puedes pensar que existe y existe. Y le responde Cuba Iramis, dice: dime que eres anormal sin decir que eres anormal. El gobierno provoca a propósito la única cosa que hace a la gente protestar en las calles. Y es verdad. Increíble el nivel que tiene la oposición cubana. ¿Qué te parece? Con esto nos despedimos. Es que da risa. Es una oposición, entre comillas, desacreditada, marginada, automarginada, desconectada del pueblo, del sentimiento del pueblo cubano. Es una oposición que sirve a los intereses, ya lo hemos dicho y hay que repetirlo, los intereses de Estados Unidos. Una oposición que lucra con el dolor de la mayoría del pueblo cubano y que está sometida, está servilmente a los pies del imperio. ¿Por qué? Por los dineros, esos dineros que la mayoría se queda por el camino y llega migajita, ¿no? O en Miami. O en Miami y tal. Entonces aparece gente que son realmente personas que están idiotizadas. ¿Pero por qué idiotizadas? Porque le han colonizado el cerebro, las mentes colonizadas. Entonces dicen esas estupideces que de verdad te queda risa. Porque será idiota. Gente idiota. Bueno, y efectivamente, tú lo has dicho, en las redes, cada vez que veo un programa, puede ser los comentarios que hay, todo referente a Cuba, también a otros países, el caso de Venezuela, pero bueno, referente a Cuba uno dice, pero esta gente están con el fango al cuello. O sea, al cuello no. Ya están, respiran por una caña esa porque le permite respirar, pero es que el analfabetismo, la ignorancia es tan grande. ¿Por qué? Porque han dejado de ser. Cuando se deja de ser y se
va hacia otra vía distinta a la de la mayoría del pueblo, pues se cometen estas cosas. Está hablando de algo en el cual está expresando claramente un desconocimiento total del país. Si vive en Cuba, desconoce lo que está pasando en Cuba. ¿Por qué? Porque el alimento de su no cerebro es lo que transmite las agencias de manipulación y desinformación masiva diseñada en el Departamento de Estado de la Casa Blanca para Cuba, diseñada para Cuba. Y hay gente que repite, son repetidores eso. Eso mismo lo ha dicho Otaola. El Otaola, por ejemplo, que es uno de los tipejos más despreciables que puede existir en este mundo. De los tantos que hay, ese es uno de ellos. Y entonces, ¿a quién sirve? Están la misma política de Estados Unidos, ellos la repiten. Y entonces tienen dentro de la isla los repetidores que no saben nada, no conocen nada, ni se preocupan por conocer, ni por indagar, ni por informarse. Pues sueltan eso. Es una estrategia del gobierno. Mejor no dijo nada. Cuando se sabe que no hay nada que produzca más destrucción psicológica y al final la gente, claro, le echa mucha gente por desconocimiento o por desesperación, le echa la culpa al gobierno. Sí. Pero es lo que quiere, la política de Estados Unidos está diseñada para eso. Para eso está diseñada, no para esto que dice. Que todas las dificultades que tiene Cuba, todos los problemas que tiene Cuba, el pueblo, toda la miseria, yo hice la miseria, la opresión, todas las mentiras que vomitan a través de las redes y a través de estas gentuzas de los odiadores, pues está dirigida a eso, a que el pueblo cansado, una mayoría, una parte, se levante contra el gobierno, contra su propio gobierno. Él es gobierno, pero ni siquiera ya se entera de que es gobierno. Eso está en el memorando de Lester Mallory, el tristemente célebre subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe de la administración de John Kennedy. O sea, en ese memorando está recogido esa política que llega hasta nuestros días. Entonces, la gente que no sea capaz de discernir, mente colonizada, ya no tiene capacidad para pensar ni para discernir nada y sueltas esa tontería. Pero hay que ser hay que tener, prestarse para eso y no abochornarse, la verdad. Uno dice, coño, pero que esta gente ya están, desnaturalizada totalmente. Bueno, pues indudablemente los apagones son tremendos en Cuba. Ojalá que toda esta política de impulso de la energía solar con un financiamiento de China se agilice, lleguen pronto el suministro eléctrico a través de la energía fotovoltaica solar y que poco a poco el déficit se vaya aminorando hasta desaparecer. Hay un gran proyecto, yo creo que no hay un país en el mundo, salvo China, creo, no hay un país en el mundo que tenga un proyecto tan ambicioso de impulso en el corto plazo de la energía solar. Lo cierto es que si todo se cumple en este año, estaríamos hablando de más de 1000 megawatts de producción eléctrica a través de estas vías limpias. Muy importante. Y estamos hablando de que el déficit de estos días eran de 1500, etcétera, ¿no? Ha habido momentos en que ha sido menos. Es decir, estaríamos hablando de posiblemente una gran parte de la solución al problema de los apagones. Estamos con el pueblo cubano, acompañamos al pueblo cubano, acompañamos al movimiento de solidaridad en todas sus campañas, por ejemplo, la de compra de marcapasos para el envío a Cuba, que impulsan Medicuba Europa y otras organizaciones. Estamos con la inmigración cubana patriótica y desde aquí decimos mucha solidaridad, abajo el bloqueo. Gracias de todo corazón por la solidaridad permanente para con el pueblo cubano. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa.